Policía Nacional Civil, inspector de Policía Nacional Civil, oficial tercero, segundo, primero. Después ya nos vamos con la alta jerarquía, con lo que es subcomisario, comisario y comisario general. Por lo regular, en la práctica, siempre el director de la Policía Nacional Civil es alguien que tiene el rango de comisario general. Es decir, en la Policía Nacional Civil hay un escalafón, al igual que hay en el Ejército, al igual que hay, por ejemplo, en la carrera judicial, en la carrera fiscal, hay un escalafón. Por lo tanto, aquí funcionarios y agentes policiales engloba todo, desde un agente de Policía Nacional Civil que se acaba de graduar de la Academia de la PNC hasta un comisario general que bien podría ser el director general de la Policía Nacional Civil. Este sería el primer elemento. ¿Quiénes deben de redactar esa prevención policial? Todos los integrantes o los miembros de la Policía Nacional Civil. El segundo elemento, compañeros, sería este. Es una noticia de un hecho punible perseguible de oficio. Esto dice hecho punible perseguible de oficio. Quiere decir delitos, asuntos graves, no problemas de chismes, no problemas de venganza sentimental de barrio, no memes de redes sociales, no, sino que dice hechos punibles perseguibles de oficio. ¿A qué se refiere aquí la ley? Bueno, a los delitos que son de acción pública, es decir, aquellos que tanto la Fiscalía como la Policía Nacional Civil tiene la obligación de investigar de oficio. Entonces, hecho punible perseguible de oficio, por ejemplo, extorsión, homicidio, asesinato, parricidio, violación, violencia contra la mujer, etcétera. Estos son hechos punibles perseguibles de oficio, son hechos delictivos. Entonces, ese sería el segundo elemento, la noticia de la posible o supuesta comisión de un delito de acción pública. Por supuesto, acá también son delitos menos graves, no únicamente los que tienen la sanción más fuerte, sino que son delitos menos graves aquellos que tienen una sanción que no supera los 5 años de prisión, ¿verdad? Entonces, continuamos. El tercer elemento sería que es una información que se va a dar, que se va a remitir al Ministerio Público. ¿Por qué la Policía Nacional Civil debe remitir las prevenciones policiales al Ministerio Público? Bueno, porque es el Ministerio Público el ente encargado de la persecución penal pública. Tiene como objetivo el cumplimiento de las leyes. Entonces, la Policía Nacional Civil, todas estas prevenciones policiales, reitero, las envía al Ministerio Público, pero no queda ahí el asunto, porque al tener la Fiscalía conocimiento o noticia de un hecho criminal, acá dice, practicará una investigación preliminar. Es decir, la Policía Nacional Civil le pueden dar información de que en tal casa, por ejemplo, se distribuyen drogas. Bueno, deberá de hacer una investigación preliminar, ir a ver la dirección, si la casa existe, cuáles son los vecinos, la dirección exacta, o si es un predio baldío. Todo esto lo debe documentar. Si la Policía Nacional Civil recibió información que lamentablemente algún ciudadano perdió la vida con arma de fuego, deberá ir al lugar, deberá de entrevistar a algún testigo, tomar datos de la dirección exacta, etcétera. Entonces, esto es una investigación preliminar que va a practicar la Policía Nacional Civil. Y acá la ley nos dice cuál es el objeto, que es reunir o asegurar con urgencia, dice, los elementos de convicción y evitar la fuga u ocultación de los sospechosos. Es decir, que si en este caso encuentran al sindicado en el lugar de los hechos, debe de ser detenido y puesto a disposición de juez competente. Y la excepción, ¿verdad?, que hablaba aquí de los jueces de paz, pero recordemos que ahora ya en los 340 municipios del territorio nacional hay una sede del Ministerio Público, ya que los ha inaugurado la actual administración del Ministerio Público, ¿verdad? Antes no había en todos los municipios, ahora sí. Y estos serían entonces los elementos, las características que debe tener una prevención policial como un acto introductorio al proceso penal. Es decir, elementos para que la misma se produzca, quiénes la deben de redactar, por qué razones la deben de redactar y ante quién la deben de presentar y qué se debe de hacer, ¿verdad? Ahora bien,
Ya en cuanto a formalidades del escrito, ellas están contenidas en el artículo 305 de nuestro Código Procesal Penal. Voy a pedir que por favor alguien lo lea, compañeros. La prevención policial observará, para documentar sus actos, en lo posible, las reglas previstas para el procedimiento preparatorio a cargo del Ministerio Público. Bastará con asentar en una sola acta con la mayor exactitud posible las diligencias practicadas con expresión del día en que se realizaron y cualquier circunstancia de utilidad para la investigación. Se dejará constancia en el acta de las informaciones recibidas, la cual será firmada por el oficial que dirige la investigación y en lo posible por las personas que hubieran intervenido en los actos o proporcionado información. Gracias, compañera. Bueno, entonces, primera nota característica. Vean, está aquí, vean, es un acta. Entonces, el acta es un documento redactado, es un documento escrito. Por lo tanto, la forma de la prevención policial, una formalidad es que es por escrito, definitivamente, porque posteriormente va a ser enviada al Ministerio Público para que el Ministerio Público continúe investigando. Acá hay otra vez dice una sola acta, para que no quede lugar a dudas. Ahí se va a consignar entonces las diligencias que practicó la Policía Nacional Civil, es decir, si fue a documentar la existencia de algún lugar, si entrevistó a algún testigo, si recolectó alguna evidencia, por ejemplo, si tomó fotografías del lugar de los hechos, ¿verdad? Ahora que está de moda las fotografías, o bien si obra algún video, ¿verdad? Porque también la policía, ¿ves? Con el teléfono toma videos, debe de indicar eso, que qué agente de la Policía Nacional Civil, cuál es su número de placa, tomó un video en poder de quién está. Todas las diligencias que se practiquen deben de quedar consignadas allí en la prevención policial. Y nótese que dice cualquier circunstancia de utilidad para la investigación. Por eso una prevención policial, ahí la Policía Nacional Civil, ahora que está de moda el tema del WhatsApp, el tema de las redes sociales, hasta de junta ellos indican, bueno, un testigo o un agraviado nos proporcionó un mensaje donde lo extorsionan, nos están amenazando que lo van a matar si no deposita dinero, etcétera. Entonces, cualquier circunstancia de utilidad para la investigación. Por eso les he mencionado que no hay que perder de vista el artículo 5 del Código Procesal Penal en cuanto a que el objeto del proceso es la averiguación de un hecho señalado como delito o como falta. Y otro elemento importante es que vean, acá dice, la cual será firmada por el oficial que dirige la investigación. Entonces acá es donde un integrante de la Policía Nacional Civil debe de firmar esa acta. Es un documento formal. Allí él está consignando lo que le consta o lo que le han referido, no son cuestiones inventadas o imaginaciones, sino que es información preliminar, pero donde se argumenta la supuesta comisión de un hecho delictivo. Esto sería entonces la prevención policial. En la práctica podemos ver, compañeros, dos formas de prevención policial. Una es la que se presenta acá en la ciudad capital en los juzgados de turno. Ustedes saben que la Policía Nacional Civil a una persona la puede tener en flagrancia. Entonces, en flagrancia quiere decir que a una persona se le detiene en el momento mismo cuando está cometiendo un hecho delictivo, es decir, infragante. Al ladrón se le detuvo cuando estaba desapoderando de sus pertenencias a otra persona. Al homicida se le detuvo cuando le estaba quitando la vida a otra persona. Al violador se le detuvo cuando estaba abusando sexualmente de otra persona. Entonces, todo ello, cuando se detiene a una persona en flagrancia, es la primera clase de prevención policial, porque ahí detienen a una persona al cual se le llama aprehendido, y esta persona inmediatamente, con todo y la prevención policial, es llevado a un juzgado de turno para que ahí sea juzgado y se lleve a cabo una audiencia de primera declaración. Pero la otra manera de prevención policial es cuando no hay una persona detenida, sino que es información que obtiene la Policía Nacional Civil, pueden ir a documentar, pueden ir a investigar, y esta información, muy parecida a una denuncia, por cierto, se va a presentar al Ministerio Público para que el Ministerio Público investigue. Entonces, acá
con la prevención policial decimos que la nota característica, ¿verdad, compañeros? Sería que siempre redactada y firmada por un integrante de la Policía Nacional Civil, que debe de dar cuenta de las diligencias preliminares de investigación que ha practicado y que siempre la va a entregar o la va a recibir el Ministerio Público para que continúe con la investigación. Esto sería en cuanto a la prevención policial. Tiene ciertas características, ¿verdad? Muy parecidas a la denuncia de la querella, porque acá se están exponiendo hechos, ¿verdad? En la querella vimos un apartado de hechos circunstanciado, igual en la denuncia. Acá también, ¿verdad? Porque dice que con la mayor exactitud posible, ahí se va a sentar en un acta las diligencias practicadas, con expresión del día en que se realizaron y cualquier circunstancia de utilidad para la investigación. Este también es un informe circunstanciado. Esta prevención policial, compañeros, sobre todo cuando tiene que ver con la detención de una persona, debe de ir tiempo, modo y lugar. Créame que en la práctica, aunque la prevención policial no es un órgano de prueba, sino que únicamente es un acto introductorio al proceso que obliga a la Fiscalía a investigar, por estas famosas prevenciones policiales a veces se ganan o se pierden casos. Por estas prevenciones policiales a veces gente culpable se va libre o gente inocente se va presa. Lamentablemente, ¿verdad? Es una autocrítica de manera académica que estamos haciendo, por ello la importancia que los integrantes de Policía Nacional Civil redacten la prevención policial de una manera técnica y de conformidad con la ley. Antes a esto le llamaban parte policial, ¿verdad? Ahora es realmente una prevención policial como acto introductorio al proceso penal. Pregunto si hasta acá alguien tiene dudas en cuanto a prevención policial. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Solo, es que casi no le escuché cuando dijo que habían dos formas de prevención social. Una era en flagrancia y la otra. Sí, prevención policial, compañera. Prevención policial. Sí, porque es la Policía Nacional Civil la que la redacta, sí. Yo les dije que en la práctica, en los juzgados, lo que se ve es que hay una prevención que da cuenta cuando a una persona la detienen en flagrancia. Es decir, la detienen en el momento mismo cuando está cometiendo un delito. Por ejemplo, el que se estaba robando 10 botes de shampoo en Walmart y lo detienen. O por ejemplo, el que le estaba disparando a un ciudadano en la vía pública, etcétera. Entonces la persona es detenida en el mismo momento que está cometiendo el hecho delictivo. Esta sería la prevención policial cuando hay flagrancia y la persona es detenida y puesta a disposición de un juzgado. La otra forma es cuando no hay una persona detenida, no hay flagrancia, pero la Policía Nacional Civil tiene información de la supuesta comisión de un hecho delictivo, investiga, realiza diligencias preliminares, va a documentar el lugar de los hechos, toma fotos, investiga algún posible testigo, queda firmada esta prevención policial y es remitida al Ministerio Público. Esas serían las dos formas de prevención policial que por lo regular vemos en la práctica. No sé si quedó claro allí. Licenciado, Sí. tengo una duda. Licenciado, buenas tardes. Adelante, Mildred, Claudina, adelante. Esta previsión policial, ¿dejan alguna copia o algo la policía o no queda nada? Es que yo tengo una duda, licenciado, porque entré a ver una audiencia y el policía cuando le preguntaban, mire, ¿dónde iba el chofer y dónde iba el otro? No me acuerdo, decía. Entonces decía, pero entonces no leyó la previsión policial. Es cierto que había pasado mucho tiempo, entonces a mí me entró esa duda. ¿No se quedan con una copia o algo? Sí, es buena pregunta, Mildred. Miren, en la práctica voy a poner los dos ejemplos. Aquí lo que estoy hablando, compañeros, es eminentemente práctico, es lo que se ve en los juzgados. Por eso le digo que aquí es interesante el tema, porque es lo que le va a servir a las personas que se dediquen a ser abogados, que se dedican al litigio penal. La policía detiene a una persona, llegan al juzgado de turno, ya sea Torre de Tribunales, el juzgado de Misco, que está en Montserrat, o el de Villanueva. Ahí llevan a la persona detenida. Allí mismo, ahí está la sección de consignaciones de la PNC, se redacta a computadora el acta y la firma el agente captor. Después, ¿qué hacen? Esta prevención policial, llevan la original ante el juzgado y llevan una copia ante el Ministerio Público. ¿Por qué?
para que el juzgado señale audiencia de primera declaración y el Ministerio Público se prepare para esa audiencia. Ahora bien, ¿a quién más le dan copia de las actuaciones? A la defensa técnica, ya sea que fuere abogado defensor del Instituto de la Defensa Pública Penal o abogado particular. Allí en el Ministerio Público, ahí le dan su copia de todas las actuaciones, incluida la prevención policial. También la Policía Nacional Civil le puede dar al abogado defensor una copia de la prevención policial. Este no es un documento secreto, no es un documento privado, no. Ese documento es para conocimiento del juez, de la Fiscalía y de la defensa técnica y por lo tanto del sindicado. Entonces, allí, juzgado, Ministerio Público y abogado defensor, ellos tienen que tener copia de la prevención policial y el Ministerio Público y la defensa copia de todas las actuaciones, todas las diligencias que se hayan practicado, que pueden ser actas, dictámenes periciales, fotografías, etcétera. Y cuando es una prevención policial donde no hay una persona detenida, sino que es información, esta información le va a quedar a la Policía Nacional Civil una copia y el original lo va a mandar al Ministerio Público para que el Ministerio Público investigue. Ahora la pregunta que hacía Mildred, ¿qué pasa? Sobre todo cuando son juicios. A veces a los policías se les olvida de tanto procedimiento que tienen a quien detuvieron. Entonces es importante que el fiscal les dé una copia de la prevención policial para que ellos lean y recuerden qué pasó ese día. ¿Es ilegal eso? No, porque el policía no va a ir a mentir ni a inventar nada, sino que él va a ir a relatar lo que él algún día consignó en una prevención. Él firmó porque a él le consta lo que vio. Entonces eso es lo que se hace en los debates. De la misma manera, el abogado defensor, él tiene la prevención policial y él se la puede dar al sindicado para que él la lea y se pueda defender. Pero esto ya lo hablamos en un debate oral y público, que hay un policía sí puede llegar como testigo, ¿verdad? Entonces, reitero, la memoria es débil y por lo tanto es bueno que la persona lea la copia y el día del debate vaya y que ahí lo interroguen y que pueda aflorar la verdad. Esa sería la respuesta. Adelante, compañero. Gracias, licenciado. Sí, adelante, ¿quién pidió la palabra? Sí, buenas tardes, licenciado. Le saluda Elías Herrera. Adelante. Solo con una consulta o un comentario. Fíjese, Lee, que en cierta ocasión agarraron a una persona en estado de flagrancia. La persona llevaba un arma de fuego y decomisaron el arma, se llevaron a la persona, la detuvieron en una estación policial y estando detenido la familia contactó a un abogado para que lo pudiera liberar. Y entonces el abogado le dijo a la familia que no tuvieran pena, que se tranquilizaran, que él en cualquier ratito iba a ir a sacarlo. Pero a esta persona detenida le agarraron con el arma. Inclusive la policía se llevó el arma. Al otro, esa noche eso, ocurrió, a él lo detuvieron en la tarde. En la noche ya salió, quedó libre. Entonces mi pregunta es, en cuanto a la prevención policial escrita, ¿qué pasó con este caso? O sea, eso no llega a las manos de un juez, esa prevención policial. El abogado llegó, lo liberó y teniendo un arma ahí de evidencia que él había cometido un delito. Bueno, a mí me gustaría saber esa estrategia para sacar algún día a alguien, pues, ¿verdad? También, pero ¿cómo es eso que no sé? ¿Cómo le hicieron? ¿Usted me podría ayudar con eso? Sí, posiblemente en la audiencia de primera declaración hubo algún defecto o algún problema en la investigación del Ministerio Público. Eso habría que verlo, habría que ver cómo embalaron el arma. Pueden suceder 1000 incidencias, ¿verdad? Pero reitero, es que la prevención policial únicamente es un acto introductorio. Lo que está escrito ahí no está escrito en piedra, no es la Biblia, no es algo sagrado. Es una prevención policial que se trata que el Ministerio Público investigue y al juez le lleve indicios. ¿Cuáles serían los indicios? Bueno, que el Ministerio Público les tome declaración formal a los agentes aprensores, que documente el arma por medio de fotografía, que el arma se la lleve al juez para que el juez la vea, etcétera. Es decir, si solo va la prevención policial, el juez lo que va a dictar va a ser falta de mérito, porque no hay indicios racionales suficientes, en plural. Reitero, podría haber sido algún defecto en la investigación, a lo mejor no se entrevistó por parte de Fiscalía a los agentes aprensores, etcétera. Pueden pasar muchas cosas, pero reitero, ahí sí cada caso es distinto. La defensa técnica tendrá que hacerle ver al juez
los errores de la investigación y el Ministerio Público hacerle ver que sí hay elementos suficientes para dictar un auto de procesamiento. Esa sería la respuesta. Hay 3 manos levantadas. Madeline Morales, ¿la levantó nuevamente o la había dejado levantada anteriormente? La dejé levantada, Lick, perdón. Vaya, ¿sí? Es que le quería hacer una pregunta, disculpe. A ver. Lo que pasa es que tenía duda con lo del delito flagrante porque yo tenía entendido, no sé si estoy mal, que cualquier persona está autorizada a realizar la detención, no únicamente los de la Policía Nacional Civil. Entonces, en caso de que un civil realice la detención en delito flagrante, ¿qué pasa? Igual se lleva por medio de previsión policial. No. La prevención policial únicamente tiene la obligación de redactarla los integrantes de Policía Nacional Civil. Cuando un particular, a eso se le llama en doctrina arresto ciudadano, cuando un particular practica esta detención en flagrancia, su obligación es irlo a entregar inmediatamente ante la Policía Nacional Civil. Obviamente ahí la Policía Nacional Civil va a levantar un acta, va a redactar una prevención policial, pero la obligación es entregarlo inmediatamente. No llevárselo a una casa privada, no irlo a torturar, no, irlo a entregar inmediatamente ante la autoridad. A veces los amarran, ¿verdad? Sobre todo en los pueblos, los amarran, llaman a la PNC y se lo llevan. Pero reitero, en todo caso, la prevención policial siempre la va a redactar Policía Nacional Civil. Gracias, Lick. Bien. Edna Yanet tiene la palabra. Licenciado, buenas noches. Cuando usted dice actuaciones, ¿a qué se refiere? Actuaciones son todos aquellos indicios que obran en poder del Ministerio Público. Pueden ser actas que contengan declaración de un testigo, pueden ser álbumes fotográficos, puede ser evidencia material, léase pistolas, machetes, lazos, etcétera. Todo aquello que vaya como un medio de convicción, un medio de investigación, esas son las actuaciones. Es diferente a lo que es un acta. ¿Perdón? Es diferente a lo que es un acta. No, digamos que actuaciones es el continente y acta el contenido, o que uno es el género y otra la especie, es decir, el acta siempre va a ser una actuación, mientras que actuaciones pueden haber varias, no solo actas, puede haber evidencia material, álbum fotográfico, etcétera. Gracias, licenciado. Bien. Gloria Mercedes, levantó la mano. Sí, buenas noches. En relación a lo que decía el compañero sobre la persona que agarraron en flagrancia, seguramente el abogado de la defensa encontró algún vicio, porque yo fui a una audiencia donde agarraron a alguien en flagrancia, según tengo entendido, el Ministerio Público allanó, y allanó así por la fuerza, o sea, no tenían orden de allanamiento, sino que entraron porque parecía que en el lugar habían vendido como droga, empujaron la puerta, la rompieron y capturaron a la persona. Pero a la hora de llegar a la primera audiencia, yo estaba en la audiencia de primera declaración, y ahí el abogado de la defensa no hizo eso como valedero, que era lo que después el fiscal se quedó como comentando. Yo me quedé oyendo al final los comentarios del fiscal y él decía que con eso le hubiera podido tirar el caso, porque el Ministerio Público allanó sin haber tenido la orden. Es correcto. La labor del abogado dedicado al derecho penal primero es leer bien, encontrar errores, deficiencias, para hacer valer los derechos de su patrocinado. Eso es lo que sucede en la práctica. Quizás eso sucedió en el caso que el compañero nos relató. Pide la palabra también Marlon Sebastián, adelante. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Disculpe, tal vez solo para dar un hecho interesante con relación a la aprehensión y la detención. Normalmente cuando los oficiales de la ley hacen la redacción de las prevenciones policiales, ellos consignan a la detención de un hecho flagrante precisamente como una detención y no como una aprehensión, a pesar de que en el Código Procesal pues indica que la aprehensión es cuando es un hecho flagrante y la denuncia lo toman como una orden emitida expresamente por juez. Solamente era para dar esa información que me pareció bastante relevante. Sí. Lo que sucede, compañeros, es que si miramos los términos aprehensión y detención, no nos alcanzan 3 horas para hablar, porque el Código Procesal Penal, como ya tiene más de 25 años y tiene reformas, a veces usa indistintamente los términos, y como la Constitución es del año 1985,
tiene otro lenguaje. Entonces, reitero, si hablamos de detención y aprehensión, nos vamos a llevar toda la noche. En la misma ley lo usa a veces de una manera indistinta. Por lo tanto, en este caso nos estamos refiriendo a una aprehensión de una persona que es, valga la redundancia, detenida cometiendo un hecho en flagrancia, ¿verdad? Entonces, reitero, también la Constitución a veces habla de detención, de aprehensión, pero básicamente lo mismo, es a una persona sujetarla y presentarla ante la autoridad judicial competente. Pide la palabra Alicia Ninet, adelante. Buenas noches, licenciado. ¿La prevención policial también aplica para delitos de acción privada o solamente para delitos de acción pública? No, acá sí es clara la ley, compañeros, está acá, vean, donde dice un hecho punible de oficio. En todo caso, cualquier ciudadano, ¿verdad?, puede ir a presentar una denuncia a la Policía Nacional Civil y la policía toma la denuncia, pero posteriormente, ya sea la Fiscalía o un juzgado de paz, si es un delito de acción privada, lo va a mandar a que interponga su querella ante el tribunal competente. Pero cuando es prevención policial es por delitos de acción pública. Por eso dice la ley acá, hechos punibles perseguibles de oficio, ¿verdad?, que es una obligación que tiene la PNC. Bien, levanta la mano Maritza Pérez, adelante. Buenas tardes, licenciado. Adelante. Licenciado, perdonen, con una consulta. Y yo me estaba percatando que en el artículo 304, como ahí dice la definición de la prevención policial, ahí dice que tengan noticia de un hecho punible. ¿Esa noticia es a través de la denuncia que se hará? ¿Es así? No, no, porque, por ejemplo, la Policía Nacional Civil va en un recorrido de seguridad ciudadana, ¿verdad? Y toda la gente empieza a decir, miren, ahí mataron a un señor, agárrenlo. Y todo el mundo empieza y la Policía Nacional Civil persigue al presunto homicida, pero ya no lo logra detener, ¿verdad? Eso sería una noticia, ¿verdad?, que tuvo ahí en el momento, pero que no pudieron detener al delincuente, al presunto delincuente. Otra forma podría ser, se da mucho en los pueblos, que llega alguien corriendo a la subestación y dice, mire, señor agente, ahí se están peleando, están macheteando a alguien, ¿verdad? Pero ya no hay nadie. Eso sería tener una noticia, ¿verdad? O puede ser por los medios de comunicación, ¿verdad? Ahora que está de moda el Twitter, el Facebook, y aparece, por ejemplo, en tal lado están vendiendo cocaína, o en tal lado están desarmando carros robados, o están vendiendo radios robados, etcétera. Entonces, la noticia de la Policía Nacional Civil la puede obtener por cualquier medio. Inclusive, fíjense que, ¿saben también cómo pueden obtener noticia? Por medio de estas páginas donde pueden mandar información confidencial o anónima, ¿verdad? Es una noticia que tienen y la policía va a investigar, pero no únicamente por medio de denuncia, ¿verdad? Puede ser hasta por redes sociales, ¿verdad? Bien. Gracias, licenciado. Karen Cruz también tiene la palabra. Gracias, yo solo les quería comentar, ¿verdad?, que ahí donde yo trabajo en la sala de apelación de la niñez y adolescencia, y el 99.9% de los casos que ingresan ahí con nosotros es por prevención policial, por la inexperiencia de los adolescentes. Sí, es correcto. Como recordemos también que pueden haber adolescentes en conflicto con la ley penal, ¿verdad? Entonces es por medio de una prevención policial. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, compañeros, de lo que hemos hablado hasta acá? Sí, licenciado, disculpe, fíjese que yo venía en el camino, no logré apuntar, pero ¿será que me puede apoyar con un resumen sobre los elementos que dijo del artículo 304? Recuerdo que eso es un escrito solo por los funcionarios y los agentes policiales. Vean, pues aquí en pantalla, así en 30 segundos. ¿Quiénes deben de redactar la prevención policial? Aquí está. Los integrantes de la Policía Nacional Civil. ¿Qué es lo que consignan en esa prevención policial? Está acá, la noticia de un hecho perseguible de oficio. ¿Qué es lo que se debe hacer? Remitirlo al Ministerio Público. Y el cuarto y último elemento sería que también la Policía Nacional Civil está obligada a practicar una investigación preliminar. Entonces, esos serían los 4 elementos de la prevención policial que se va a ir a entregar al Ministerio Público. Bien, ¿alguna otra pregunta? Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, compañeros? Bien, entonces, si se dan cuenta, son 2 artículos, 304 que nos habla en sí del objeto, de la forma, quiénes deben de redactar la prevención policial,
y el 305 que indica las formalidades, qué es lo que debe de llevar esa acta, y ya dijimos que debe de ir firmada, ¿verdad? Y que también dice que con la mayor exactitud posible, ahí se debe de asentar la información. Esta es la parte clave, vean, aquí la vamos a subrayar. Dice, bastará con asentar en una sola acta con la mayor exactitud posible. Esto es parecido a aquel hecho circunstanciado o a tiempo, modo y lugar, que ya lo hablamos en denuncia y en querella. Entonces, ahora vamos a poner un ejemplo de lo que es una querella. Solo les pregunto, compañeros, una autoevaluación así en línea. ¿Les parece la forma en que hemos venido desarrollando denuncia, querella y prevención policial? ¿Sí o no? Sí, licenciado. Sí, Lic, muchas gracias. Re bien. Sí, licenciado. Sí, licenciado, bien, gracias. Bueno, Todos han entendido, nítido. entonces, como aquí, ¿verdad? Somos democráticos y a alguien no le parece o algo que se desea que se mejore en la clase, con mucho gusto lo podemos hacer. Entonces, vamos a dar tiempo de lectura de lo que es una prevención policial, compañeros. Solo que lo voy a mandar aquí al grupo del WhatsApp, por favor, y alguien que lo comparta también acá en el chat. Ahora se los estoy enviando. Un minuto, por favor. Bien, entonces allí en el grupo de WhatsApp, ahí está la prevención policial. Por favor, alguien que también que la suba acá al chat de Zoom, por favor, para que todos tengan acceso. ¿Alguien que nos pueda apoyar? Si no, vamos a probar acá desde acá. Bueno, ahí ya lo compartieron. Gracias, compañera. Bueno, entonces, esta es una prevención policial, ¿verdad? Son 2 páginas. La instrucción es que por favor la lean y puedan ustedes captar si esta prevención policial reúne los elementos que la ley establece, si está de conformidad o no con lo que analizamos de nuestro Código Procesal Penal. Pregunto, ¿ya todos tienen acceso a ella en WhatsApp o aquí en el chat de Zoom? Sí, licenciado, muchas gracias. Vaya, si no, gracias. Si no, por favor, la compartimos ahí con los demás compañeros. Entonces, para que hoy sí terminemos la lectura de una vez, vamos a dar, ¿les parece 20 minutos? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces vamos a dar 20 minutos. Entonces, a las 18 horas con 40 minutos vamos a continuar con el desarrollo de la clase. Por favor, leerla bien y anotar ahí si está o no de conformidad con lo que acabamos de analizar con anterioridad.
Yo tenía una misa de 9 días. Ajá. Sí, con mi primo Costa. Vaya micrófono. Me vas a regañar. Compañera, por favor, micrófono, la de la misa. Licenciado, buenas tardes. Yo ya terminé la lectura.
algunas opiniones, si reúne o no los elementos que establece el Código Procesal Penal, por favor. Licenciado, ¿puedo hablar yo? Adelante. Fíjese que yo casi todo lo vi bien, pero vi que no estaba firmada. No aparece firmada y me llamó la atención la dirección de la denunciante, pero no sé si esa realmente así es, que dice Bo Aguacaliente, creo que dice. Y lo de la DIGECAM, no sé si así se hace, de que ellos de una vez se la entregan a DIGECAM. No deberían entregársela al MP, nada más esa duda. Porque de ahí sí, por ejemplo, sí elaboran una sola acta, anotan las diligencias practicadas, expresión del día en que se realizaron, cualquier circunstancia de utilidad, informaciones recibidas, lo que no está es firmado, ¿verdad? Y las personas que intervinieron informaron al MP, pero no sé si está bien que lo hicieron después de que realizaron la investigación preliminar. Eso básicamente, licenciado. Sí, efectivamente la firma, ¿verdad? Lo que veíamos. Y la investigación preliminar, pues esa sí debe de ser practicada tal y como la ley lo señala. También pide la palabra Gloria Luna, adelante. Yo veo que sí cumple con los 4 elementos, porque primero es la noticia, ¿verdad? O sea, la señora llega, al principio parecía como que hubiera sido una especie de denuncia, porque obviamente los policías levantan una denuncia, pero más adelante lo aclara que de forma oral, ella llega como a darles la noticia de que en el mercado a cercanías de la estación policial ella fue asaltada. Da las características del presunto agresor. Ellos vienen y pues de oficio, ¿verdad? Lo pasan detalladamente al Ministerio Público sobre esta acta y hay una investigación preliminar sobre los hechos que se hicieron. Hay un despliegue policial, con lo que se puede pues concluir que sí hay una investigación y pues ocurre lo que es la aprehensión. También cumple con las formalidades del acta. Me imagino que no está firmada porque obviamente solo es como un ejemplo, no, o ya es una real. Si esto es una real, pues obviamente le faltaría de la firma. Pero sí está bien que hayan embalado y hayan dado aviso al DIGECAM, porque el DIGECAM es el ente encargado de ver si las armas están debidamente registradas y bajo qué nombre o para qué persona están, pues obviamente registradas o fueron adquiridas. Por eso es que veo bien lo del DIGECAM y pues realmente sí cumple con lo que es la prevención policial y sus formalidades. Esa es mi opinión. Gracias, licenciado. David, tiene la palabra. Gracias, licenciado. Buenas noches. Sí, también encuentro que el documento está bastante apegado a los requisitos que hemos estado viendo, a los elementos en tiempo, modo y lugar. Solo hay un par de detallitos que creo que es importante que se cuiden, digamos, por el tema de la redacción, ¿verdad? En el primer párrafo dice el señor, pero se refiere a una señorita. Entonces, no sé si eso en algún momento podría, pues, entorpecer, no sé, es solo un comentario. Y de igual forma veía que la dirección me llamó la atención cómo está escrita, no sé si esa será la forma correcta o habría que ser un poquito más específicos, ¿verdad? Para que podamos cumplir con el tema del lugar. Y pues por lo general o por lo demás creo que cumple y cubre bastante bien los elementos que estamos viendo. Gracias, licenciado. Orfelinda, ¿tiene la palabra? Gracias, licenciado. Buenas noches. Pues efectivamente para mí cumple los requisitos. Una de las inquietudes que me quedaba lo dijo mi compañero David, que está redactada diciendo el señor, tratándose de la señora. Otra cosa que dijo Mildred con respecto a la dirección, donde dice Bo, allí en esos lugares se tratan como de barrio, y creo que es abreviación de barrio, Aguacaliente. Pero para mí todo lo demás, pues sí, cumple. Gracias. Rodrigo Guzmán, adelante. ¿Qué tal, licenciado Orellana? Buenas noches. Buenas noches. Lic, yo tengo una pequeña duda. Veo que la prevención policial va dirigida a un juez de primera instancia. Entonces, yo entiendo que, dada la aprehensión,
la persona prendida fue presentada ante un juez de turno, pero en el 304 se lee que debe informar de manera inmediata al Ministerio Público, perdón. Pero en el 306 se lee que cuando busca la realización de un acto jurisdiccional, el oficial de policía a cargo de la investigación informará al Ministerio Público, quien lo requerirá al juez de primera instancia o al juez de paz. Esta prevención se realiza cuando se toma al aprendido y se presenta ante un juez de turno, pero previo a esto tuvo que haber una presentada al MP o son simultáneas, es decir, se presenta esta al... Sí, disculpe, licenciado. Bien, por la importancia de esta pregunta la vamos a responder de una vez y los demás comentarios al final voy a dar yo mi criterio. Sí, lo que sucede es que cuando no hay persona detenida, sí, tal y como la ley lo indica, la prevención policial se va para el Ministerio Público inmediatamente cuando no hay persona detenida. Pero cuando una persona ha sido detenida, ahí sí también entra el campo de lo que dice la Constitución Política de la República de Guatemala, que la PNC tiene en este caso 6 horas para poner a disposición de juez competente al detenido. Entonces, era lo que explicábamos. ¿Qué sucede ahí en la práctica? En el juzgado de turno, acá lo vemos, de Ciudad de Guatemala, la prevención original se va al juzgado y se va una copia al Ministerio Público, pero es porque hay una persona detenida. Cuando no hay juzgado de turno, lo que hace la policía, que esto lo remite al Ministerio Público, ¿verdad? Y a la primera hora hábil del día siguiente se va al juzgado de primera instancia cuando está en horario inhábil. Esa sería la respuesta. Cuando no hay persona detenida, al Ministerio Público. Cuando hay persona detenida, para darle cumplimiento a eso que establece la Constitución, se va al juzgado ante el juez y también al Ministerio Público para que practique los actos de investigación correspondientes. No sé si quedó claro, Rodrigo. Sí, licenciado, muchas gracias. Bien, Edgar, tiene la palabra. Buenas noches. Sí, únicamente también tenía un comentario con el tema, como bien usted indicó en la clase, que a veces debido a una prevención policial que esté mal redactada o el hecho, una persona culpable puede quedar en libertad. Y yo veo acá un tema que el hecho fue a las 9:30 horas y la aprehensión fue hasta las 11. Entonces, pues en este caso en particular, pues encontró otro elemento más que una aportación ilegal, pero en el caso que la persona no hubiera aportado un arma de fuego de manera ilegal, pudiéramos estar ante una detención ilegal con el tema del hecho que originó, digamos, la inspección, ¿verdad? Porque pasó 1 hora con 30 minutos para que ellos lo encontraran en un lugar. Entonces considero que ahí ya no estábamos ante una flagrancia. Pero, sabemos, con el otro delito de la aportación, pues sí podrían condenarlo, pero por el hecho de la denunciado, podría estar absuelto por una detención ilegal. Bien, pide la palabra también Yuli. No, licenciado, solo era, como dijo, iba a comentar lo que había dicho Rodrigo. Sin embargo, para identificar bien al juez, no sé si se sobreentiende que es juez de primera instancia del ramo penal o es irrelevante que vaya del ramo penal. Bueno, esto también lo vamos a contestar al final. David Orlando, ¿tiene la palabra? ¿Qué tal? Y mucho gusto. Fíjese que yo le quería comentar, casual lo que comentaba Edgar, ¿verdad? Que algunas veces en las detenciones, en el acta, no concuerdan los hechos. Entonces, yo recuerdo una vez en una audiencia que por no concordar los hechos dejaron libre a la persona. Entonces, no sé si hubiera, por ejemplo, de parte de la víctima, como poder corregir los hechos para que se siga el proceso, o cómo sería ahí. Bien, entonces ahora que ya los escuché voy a dar yo un criterio general. Vean, esta prevención policial efectivamente en la práctica así son la mayoría, con estas características. Tenemos que entender que en una prevención policial no podemos esperar perfección, porque quien la redacta va a ser un elemento de Policía Nacional Civil, quien obviamente no es abogado y notario y tampoco es fiscal del Ministerio Público. Juez de primera instancia, sí, lo mejor sería que dijera el nombre completo del juzgado, ¿verdad? Pero este no es un requisito como para rechazar un documento de estos o para liberar a una persona detenida, no.
El tema si hubo o no hubo flagrancia, eso es lo que ven siempre los abogados defensores. En este caso podría alegarse que hubo continuidad, porque aunque se le detuvo en momentos más tarde, horas más tarde, pero él llevaba algo que se había robado, le encontraron un arma, le encontraron rastros del delito. Entonces, eso podría alegar al Ministerio Público que hubo continuidad. Ahí, digamos, ya no sería una formalidad en sí de la prevención policial, sino que algo ya fáctico, algo sobre los hechos. Lo importante, reitero, es que la Policía Nacional Civil, cuando hay persona detenida, tiempo, modo y lugar, y que consigne por qué motivo o por qué razón detuvo a la persona. Y cuando no es por una persona detenida, que indique cuál es el hecho que investigó, qué diligencias practicó de la manera más clara posible. Tiene la palabra Marlon. ¿Qué tal, licenciado? Disculpe, solo una consulta. Fíjese que me causó una duda con relación a la aprehensión que realizaron los oficiales con relación al detenido, ¿no? Yo creo entender que esto es en estado de flagrancia, si no estoy mal. Sí, lo que sucede es que el código en lo que es la flagrancia incluye también lo que es la cuasiflagrancia, porque flagrancia es detener a una persona en el momento mismo del hecho, pero la cuasiflagrancia es momentos después con rastros o con huellas del delito, o por ejemplo que haya una persecución, porque la policía puede ver cuando una persona mata a otra, sin embargo le da persecución y lo puede detener hasta allá Puerto San José, por lo menos 1:30, 2 horas siguiéndolo, pero hubo una continuidad. Entonces el Código Procesal Penal permite esa continuidad cuando la persona es detenida con rastros o huellas de la comisión de un delito. Gracias, licenciado, muy amable. Bien, ¿alguna última pregunta, compañeros? Solamente que, por ejemplo, en esto, como me quedó la inquietud de que el compañero Edgar decía, o no sé si fue Rodrigo, tal vez me equivoco, decía que por qué se lo avisaban directamente al Ministerio Público, y es porque si él tiene que ser presentado, es una duda, si él tiene que ser presentado antes de las 6 horas, como lo manda la Constitución, ante juez competente, también tiene que haber un fiscal del Ministerio Público, entonces obviamente tiene que interactuar el Ministerio Público en esta diligencia. Sí, no tanto por la investigación, sino por la audiencia de primera declaración, sí, y el proceso. Por las dos cosas. Primero, porque va a haber una audiencia de primera declaración. Y segundo, porque la fiscalía va a practicar también una investigación. Va a ir a entrevistar a los policías, a la persona agraviada, a tomar fotos. Es decir, la fiscalía va a llegar con más elementos de convicción y no únicamente con el acto introductorio que sería la prevención policial. Por eso es que se le da aviso o noticia al Ministerio Público. Y otra pregunta, perdóneme, es, digamos, la cuasiflagrancia, la entendí perfectamente, pero ¿hasta qué tiempo se puede determinar cuasiflagrancia o se cae ya en la segunda forma de cuando se documenta una investigación y que el Ministerio Público haga lo subsiguiente? ¿O es por el detenido que se llama cuasiflagrancia? No, bien, flagrancia es cuando una persona es detenida en el momento mismo que comete un delito. Cuasiflagrancia es cuando es detenida momentos después con rastros o huellas del delito. Por ejemplo, cuando persigue la PNC a un ladrón, cuando persigue a un asesino, etcétera, pero allí no da un tiempo el código. Lo importante es que la fiscalía demuestre que hay continuidad, porque a alguien lo pueden ir a detener hasta Chiquimula, ¿verdad? 3 horas de persecución en radiopatrulla. Han pasado 3 horas desde que se cometió el delito, pero hubo continuidad y la persona es detenida con rastros o huellas del delito. Por ejemplo, un carro robado, con el arma de fuego, con manchas de sangre, con un machete con sangre, etcétera. Es decir, no da tiempo, pero ahí la doctrina es la que nos indica que debe de haber continuidad. Eso es la cuasiflagrancia. Y no entraríamos o cuando entra en la segunda forma de prevención policial, cuando no hay detenido, digamos. Sí, cuando no hay un detenido. ¿Verdad? Eso es cuando la policía tiene noticia de un evento delictivo, pero no hay ninguna persona que sea detenida en flagrancia. Correcto. Gracias, Lic. Muy amable. Bien. ¿Una última pregunta? Licenciado, disculpe, buenas noches. Buenas noches. A mí se me venía a la mente qué hubiera pasado si el detenido se hubiera cambiado la ropa, sin embargo hubiera ido la afectada, ¿verdad? Y lo reconozca y diga, él es, ¿la policía sí puede detenerlo o no? Porque como no estuvieron en el acto ellos viendo. Si hay continuidad, sí se puede, porque en este caso el agraviado lo está señalando directamente como posible responsable. Ya sea que se haya cambiado la ropa, se haya puesto gorra, etcétera.
Muy amable, Lick, muchas gracias. Lick, disculpe. ¿Sí? Con una consulta o un comentario. Lo Sí, que adelante. es el arma de fuego, no primero tiene que irse al INACIF para hacerle el análisis balístico o antes de irse al DIGECAN. No, mire, pues es que las armas de fuego, ese es un trabajo que el Ministerio Público debe de realizar de una manera muy técnica. Por lo regular, ¿qué es lo que pasa? Que es el Ministerio Público el que embala el arma y se la lleva. Entonces el primero que se la lleva es el Ministerio Público. Y el Ministerio Público es el que posteriormente la va a remitir a INACIF para que INACIF le practique un peritaje, pero siempre el arma la va a embalar el Ministerio Público. Ahí va a llevar una cadena de custodia para dar fe que es el arma que efectivamente se utilizó en el lugar de los hechos. Sí, yo le decía porque antes de ir al INACIF tenía que ir al DIGECAM. Yo solo, primero obviamente el Ministerio Público la tiene que embalar, abrirle cadena de custodia, luego la envía al INACIF la manda a DIGECAM. Ese era lo que sucede es que en algunas ocasiones, compañeros, recordemos que no directamente es día inhábil, el INACIF está cerrado. Entonces, ¿qué se hace? Que se ordena el ingreso a la DIGECAM y posteriormente de ahí se va para el INACIF para que le practiquen el peritaje, ¿verdad? Eso depende de cada caso. Depende de cada caso, bien. ¿verdad? Gracias, Lick. Bien. ¿Otra pregunta? Licenciado, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Entonces, lo que diferencia la prevención policial es de que siempre tiene que ir redactado la investigación preliminar. Sí, bueno, la diferencia principal es que va redactada por un integrante de la Policía Nacional Civil, quien la redacta y la firma. Esa sería la característica principal. En este caso, siempre tiene, para que la prevención policial tiene que realizar una investigación preliminar, ¿verdad? Siempre. Sí. Si no hay mayores elementos, ¿verdad? Por lo menos lo que la policía vio, algún testigo ahí, algún vecino que dio información, por lo menos lo mínimo, lo más preliminar, ¿verdad? Ahora, de haber más elementos, la policía también debe de consignarlo en el acta. Muchas gracias, licenciado. ¿Habrá otra pregunta? Lick, solo una pregunta. Entonces, siempre que sea en delitos flagrantes, la previsión policial va a ir dirigida a el juzgado competente, ¿verdad? Y también una copia al Ministerio Público. Ah, ok, gracias. Así es como trabaja la PNC. ¿Otra pregunta? Ya no. Bueno, entonces, compañeros, terminamos la clase del día de hoy. Que tengan todos una muy feliz noche. Éxitos. Gracias, licenciado. Bendiciones. Cuídense mucho. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos.